conocen, Héctor Roldán es mi nombre. Estamos pastoreando con mi esposa la iglesia La Hermosa, del ministerio de la iglesia cuadrangular. Nuestro ministerio ya tiene muchos años aquí en Santiago. Yo he nacido dentro de la institución de la iglesia. Mis papás ya eran obreros cuando yo he nacido. Estaban a cargo de un anexo en el barrio Independencia. Y bueno, ahí el Señor me ha traído a este mundo. Por suerte no en una banca, en una silla de la iglesia. Pero desde ahí he conocido al Señor muchos años. La iglesia ha vivido varios procesos hasta de cerrarse, problemas. Usted sabe que hay cosas, ¿no? Siempre pasan cosas. No hay iglesia perfecta, en todos lados pasan cosas. Pero lo importante es que Dios ha ayudado a permanecer un grupo y ahora debe tener como 54, 55 años la iglesia aquí en Santiago. Nosotros estamos hace 25 años a cargo con mi esposa. Somos el séptimo, creo, matrimonio ya que viene pasando de pastores por la iglesia, pero el Señor hasta aquí nos va ayudando. Éramos muy chiquitos cuando hemos empezado. Mi esposa yo 25 años, mi esposa 23. Así que imagínense, éramos unos niños. Y bueno, nos han pasado los años sin darnos cuenta. Y aquí estamos. Este año ya he cumplido 50, será el año pasado, ahora ya bien por 51. Y bueno, Dios nos ha bendecido con una hermosa iglesia que estamos pastoreando y bueno, con procesos, ¿no? Altos y bajos, como en todos lados. Pero el Señor nos va ayudando. Y es muy importante permanecer. Yo creo que es muy fácil pasar por una iglesia, pero permanecer es más difícil. Son muy pocas las iglesias que tienen hermanos que han transcurrido mucho tiempo, porque cuesta mucho. Así como está fácil hoy hasta cambiar de esposa, ¿no? Es muy sencillo, visto la ley de divorcio de préstamo. Es más fácil cambiar de iglesia. Pero qué bueno aquellos que se esfuerzan por permanecer, por ser fieles a un lugar donde Dios les ha puesto. Yo les aseguro que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y se les ha dado la bendición de pertenecer a este ministerio desde esta etapa, ¿no? Porque la etapa donde uno va empezando son las etapas que más cuestan. Y si Dios les ha dado el privilegio seguro es porque son útiles, son importantes y porque van a marcar la historia, ¿no? Un día, cuando se cuente la historia de esta iglesia, de la iglesia Cuenta Conmigo, se van a acordar de ustedes, así como nosotros nos acordamos allá de nuestras hermanas ancianitas que andaban hombreando la arena o el cemento para construir. Así también ustedes seguramente van a ser parte de esta historia, así que eso es una bendición. Me gustaría que me acompañe el libro de Proverbios, que si me deja yo voy a hablar un montón. Del Proverbio 24, un pedacito nomás del Proverbio 24, vamos a leer. Yo no he pedido muchas explicaciones, pero el pastor está con algún evento de la institución. Me parece. A mí me han enseñado a decir sí, amén, así que yo no he pedido ninguna explicación. Y bueno, es una bendición. Proverbio 24. Avíseme cuando lo tenga, lo vean juntos. ¿Está? Muy bien. Proverbio 24. Dice así la palabra del Señor. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hasta ahí nomás. Señor, gracias. Nosotros somos privilegiados de poder estar delante de tu presencia. Recordamos, Señor, tu palabra,
que nos dice que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Y sabemos, Señor, que no se trata de que te podamos sentir o percibir, sencillamente se trata de que eres fiel y de que no mientes. Así que estás en este lugar, Señor, acompañándonos, y eso es lo que nos interesa, porque hemos venido a buscarte a ti, Señor. Y hemos venido, Señor, con el corazón dispuesto a que nos hables, a que nos enseñes. Reconocemos que eres sabio y que tu palabra es más sabia que nosotros. En ti está la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, Señor, para que nosotros podamos andar en tus caminos. A veces no nos resulta fácil, pero cuando podemos confiar en tu palabra, sabemos, Señor, que en ella obtendremos la victoria en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Háblanos, nuestro corazón necesita escuchar tu voz. Es tu palabra la que produce cambios en nosotros y la que nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe que el libro de Proverbios se le adjudica a Salomón, y según la Biblia el Señor lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Y en estos pocos versículos nos está explicando algo muy importante que necesitamos para esta vida, y sobre todo también cuando se trata de nuestros procesos, ¿no? de vida misma, de todo lo que necesitamos o queremos alcanzar. Usted fíjese que desde el versículo 3 para adelante habla de algunos atributos de nosotros, las personas, que nos hacen falta. Por ejemplo, dice sabiduría, prudencia, ciencia, y en el versículo 6 dice ingenio. Son atributos para una persona que le sirven, según el sabio Salomón. Está hablando de la edificación de una casa. Y cuando hablamos de la edificación de una casa, esto habla de ya sea una casa de construcción material, o puede ser la casa espiritual, la iglesia, o puede ser la casa del hogar, la familia, o aún la casa de nosotros mismos, nuestra casa personal, nuestro corazón, nuestra vida cristiana. Atributos que son muy útiles, porque todos los que caminamos por esta vida vivimos construyendo, ¿no? O edificando, o comenzando algo, o en la etapa de ya afirmarnos. Uno dice, ¿para qué construir una casa? Y para que uno esté cómodo, ¿no? Porque quiere llegar a un punto donde como que sentimos que un día me voy a jubilar y ahí me voy a sentar a descansar, a ver tele, a disfrutar de todos los bienes. Bueno, Salomón nos está explicando aquí cuáles son los pasos y las cosas que son necesarias para nosotros, como le decía, ya sea en el lugar donde queramos aplicar esto. Y si usted me acompaña, en primer lugar, él dice la sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa. Y todos los que sabemos que una casa no se construye de manera fácil, o sea, hay una forma fácil y una difícil. Jesús le explica, ¿no? En una de sus parábolas, le dice que 2 hombres van a consultar con, yo me imagino, un arquitecto, porque los dos tenían el propósito de edificar su casa. Y yo me imagino estos 2 hombres que se sientan con el arquitecto ahí en su oficina, y el arquitecto les da un consejo sabio. Él le dice, más allá de lo que vas a hacer para la vista, o sea, de lo que se va a ver, lo más importante es lo que no se ve. Es el fundamento, o sea, es el cimiento. Y todo lo que hemos hecho casa, sabemos, nosotros estamos en el proceso ese, estamos en un terreno que era de la iglesia, estamos empezando a hacer bases. Y créanme, hermano, que es lo más complicado. Y uno dice, ¿para qué si eso no se va a ver? Queda bajo tierra, eso no se ve. Pero el fundamento es más importante. Jesús explicaba eso. Él decía que estos 2 hombres van con el arquitecto y el arquitecto le dice que es importante edificar sobre la roca. Así que uno se pone en el trabajo de cavar profundo hasta encontrar la roca para de ahí recién comenzar a edificar su casa, y el otro, como si no le hubieran dado el consejo, ¿no? Un necio, alguien que no escucha el consejo, o lo escucha y no le importa, no le lleva la punta, como decimos nosotros los santiagueños, sencillamente dice, ¿para qué todo eso? Y empieza a construir ahí nomás, arriba, sobre la arena, dice la Biblia. Y en esa parábola de Jesús, que seguramente usted la habrá leído, usted sabe
el resultado, ¿no? Porque a los dos hombres estos viene el viento, viene la lluvia, el río, dice el ar con ímpetu contra la casa, y hay dos resultados diferentes, uno para el hombre sabio y otro para el hombre necio. El hombre sabio, ¿qué pasa con su casa? No se mueve. ¿Por qué? Porque estaba fundada, sus cimientos estaban en la roca, no se mueve. O sea, demuestra que era importante el consejo y haberlo escuchado, ¿no? Y el hombre necio, el que escucha el consejo y va y hace lo que quiere, sufre mucho daño, porque aunque se veía muy hermosa su casa, tal vez igual al otro o mejor todavía, porque la apariencia mostraba que estaba buena, demuestra que no había sido sabio, porque solo había construido superficialmente, y cuando vienen los problemas, o el viento, la lluvia y el río, la casa se cae. Entonces esto habla de nuestra vida personal, nos habla cuando tenemos que edificar una construcción, nos habla si tenemos que edificar nuestra propia casa o nuestro hogar, nuestra familia. Necesitamos ser, como decía aquí Salomón, sabios, ¿no? Y la sabiduría se adquiere a través de escuchar el consejo, a través de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios sabe. En la palabra de Dios están todas las instrucciones que necesitamos para esta vida. Nos enseña a ser padres, esposos, hijos, hermanos. Nos enseña a ser parte de una congregación. Todos los consejos que usted quiera. Este es el manual de vida que Dios nos ha dejado. La palabra de Dios. Así como cuando uno va y adquiere un producto, ¿no? Uno va y a veces se compra un tele nuevo, una tele nueva y lo trae a la casa. ¿Qué hacemos primero? La enchufamos y la prendemos, ¿no? Eso es lo primero que hacemos. ¿Quién lee el manual? ¿Cuándo vamos al manual? Cuando empieza a andar mal. Ahí vamos, ¿dónde estaba? No lo encontramos y recién vamos a buscar. Resulta que el creador, el inventor del televisor, para todos los usuarios, hace un manual, supuestamente entendiendo que primero vamos a leer el manual y después lo vamos a usar. Bueno, nos va de la misma manera en la vida. ¿Por qué? Porque el creador de la vida, el inventor de esta vida, nos ha dejado el manual de instrucción perfecto para que nosotros andemos bien. Pero lo que menos hacemos es leer el manual. Ahí están nuestras instrucciones de cómo tenemos que andar en esta vida para que todo nos vaya bien. Dios le hace esa propuesta a Josué, ¿no? Cuando le dice, no se apartará de tu boca el libro de la ley, para que medites y andes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta? Sabiduría, la palabra de Dios es sabiduría. La palabra de Dios, escuchar la voz de Dios cuando nos lean palabra. Y no hay alguien especial. La palabra de Dios es sabia en sí misma. Por eso, no importa quién la dé, si yo tengo el oído presto para escuchar a Dios, que Dios me está hablando, siempre voy a prestar atención, siempre voy a obedecer. Pero resulta que nosotros a veces depende quién esté al frente, ¿no? Decimos, sí, Dios me ha hablado, Dios no me ha hablado. Bueno, no, eso está mal. Depende de mí decir, Dios me está hablando hoy. Y permitirle a Dios que nos hable, porque es su palabra, es la palabra de Dios. Amén. Bueno, eso es sabiduría. Pero Salomón también dice, con prudencia se afirmará. Con prudencia. ¿Usted sabe qué es la prudencia? La prudencia es una cualidad que poseemos, que se lo voy a dar en un ejemplo. Si usted está cruzando la calle, usted ha bajado el pie del cordón y está por encaminarse a cruzarla y se da la vuelta y observa que viene un vehículo de allá, la prudencia le hace o que se apure para que no sufra daño o retrotraer la decisión que había tomado, o sea, volverse para atrás para evitar el problema. Esa es la prudencia, es esa capacidad que nos hace advertir un problema y evitarlo. Dice la Biblia que los imprudentes se llevan el mal por encima. ¿Por qué? Porque actúan con imprudencia, que es lo contrario a la prudencia. La prudencia nos hace hasta cambiar nuestros actos, decisiones. No es que nos ponemos tercos y decimos, no, yo he dicho que voy a cruzar, que se pare. Aunque a veces hay gente que hace eso, ¿no? A mí me toca conducir, he visto peatones que agachan la cabeza y uno dice, tenemos que frenar porque, bueno, eso es imprudente, ¿no?
Pero la prudencia nos hace que nosotros, a las decisiones que pensábamos que eran buenas, decir, no, esto está mal, voy a cambiar. O sea, produce cambio. Usted sabe que, no recuerdo bien, pero por las leyes del Levítico, hasta Dios le decía al pueblo, cuando edifiquen una casa y vayan a hacer un terrado, o sea, un piso de arriba, un balcón, algo que esté arriba, decía, les aconsejaba por prudencia que pongan lo que nosotros hoy llamamos, ¿no es cierto?, la valla esa, para que no se vayan a caer. Bueno, eso es lo que hace la prudencia, nos hace actuar antes en defensa, nos hace actuar con premeditación y hasta cambiar nuestras decisiones para evitar males. Aquí mismo en el libro de Proverbios, la Biblia nos enseña a mirar a la hormiga, ¿se acuerdan, no? Creo que es el Proverbio 30, Agú, un hombre que se dedica a observar la naturaleza, ve 4 animales sabios. Uno de ellos, la hormiga. Y la sabiduría de la hormiga es justamente la prudencia, porque según Agú dice que la hormiga prepara su comida en verano, para que no le falte en invierno. O sea, en verano amontona cuando hay abundancia y en invierno no le falta porque ha tenido la prudencia de prepararse para el tiempo malo. No sé por qué nosotros los seres humanos vivimos como si, sobre todo los cristianos, como si nunca hubiésemos de tener tiempos malos. Pero el tiempo malo está. Sí, si no, no habría testimonio, ¿no? Que el hermano recién ha pasado a contar. Yo también he sufrido de eso. Y nunca me he preparado para él. Pero aprender a prepararnos, a prevenir, eso es tener prudencia. Eso es tener prudencia. Tener la capacidad esta de... Jesús cuenta una parábola. 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. En otra versión dice 5 imprudentes y 5 prudentes. ¿Qué hicieron las prudentes? Aparte del aceite que traían en las lámparas, traían de repuesto un potecito más con aceite por las dudas, si le llegaba a faltar. Para que si se acababa añadan del que traían de repuesto. Las imprudentes sencillamente se habían olvidado de llevar el aceite de más. Traían lo suficiente de sus lámparas para alumbrar esa noche, pero no traían lo que era necesario por las dudas si llegaban más. Usted sabe que cuando la Biblia habla de estas 10 vírgenes, Jesús estaba hablando acerca de la venida de Cristo y estaba hablando acerca de cómo va a suceder en aquel tiempo, que va a haber gente que va a ser sensata o prudente y va a haber gente que va a ser insensata o imprudente. Y según esta parábola, el novio se demora en llegar. Yo me acuerdo yo tengo uso de razón, en las iglesias siempre se enseñaba y se decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. La iglesia cuadrangular justamente se llama así porque tenemos una doctrina que está basada en 4 pilares. Jesús Salvador, Sanador, Bautizador y lo último, Jesús viene. Esperamos la venida del Señor. Predicamos todas las iglesias evangélicas predicamos casi todas lo mismo, ¿no? Pero la iglesia cuadrangular como que lo enfatiza y siempre cuida eso. Tratamos de cuidarnos de que Cristo viene, no te olvides. Pero la realidad es que las 10 vírgenes sufren algo que todas las iglesias creo que vamos a sufrir, todas se duermen. Y en el momento que Cristo viene, se ponen recién a preparar sus lámparas y resulta que ahí se enteran las imprudentes que como se había demorado demasiado el novio, el aceite no les alcanza. Se quieren encender de nuevo las lámparas y ya no había aceite. Y por esa sencilla diferencia de salir a buscar aceite, esas 5 imprudentes no entran a las bodas. No era otra cosa que sencillamente eso, no haber tenido la prudencia de prepararse para el momento de la venida del Señor. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Tendremos la prudencia de estar listos o sencillamente nos alcanzará cuando decimos, bueno, los domingos de la iglesia, o los miércoles, ¿qué día tiene Dios? Jueves. Los jueves, con eso es suficiente. Sabe que nunca va a estar de más
vayamos teniendo aceite de repuesto, ¿no? Porque si se trata de nuestras vidas personales o de nuestra familia, de nuestro hogar, necesitamos, ¿no?, ser prudentes y tomar todos los recaudos necesarios para que no solamente yo sea salvo, sino que también los de mi casa. ¿Te acuerdas que la Biblia relata de la fe de un hombre que en medio de un tiempo de mucha oscuridad, cuando no había ni siquiera ley y todos hacían como querían, Dios encontró un hombre, a Noé? ¿Se acuerdan? En medio de todo eso, dice el libro de Hebreos, que por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, o sea, nunca, si usted lee en Génesis, nunca había llovido de arriba para abajo. Llovía de abajo para arriba, ¿sabes? Sí. No estaba la... No, dice que había un vapor que subía de la tierra, dice Génesis. Había un vapor que subía de la tierra y regaba la tierra, o sea que llovía de abajo para arriba. Usted no cree. Y así como para nosotros es una locura eso, para el tiempo de Noé era una locura que llueva de arriba para abajo, así que nadie le llevaba la punta a Noé cuando él decía, miren que va a llover de arriba para abajo, y va a inundar todo y nos vamos a morir. Nadie. Pero dice la Biblia que él fue advertido por Dios y la prudencia, la fe y la prudencia llevó a este hombre a construir un barco no sé a cuántos kilómetros del río o del mar más cerca que había. Para todo estaba loco. ¿Cómo vas a hacer un barco en una llanura donde no hay agua? Y ahí estaba él construyendo. Pero por esa fe salvó a su familia. ¿Me escuchan? O sea, lograr tener la fe suficiente, la prudencia, la sabiduría de Dios para que nuestra casa se salve, eso es muy importante. ¿Usted se imagina los hijos de Noé en la escuela? ¿Cómo habrán sufrido bullying cuando los chicos le dicen, tu papi está loco? ¿Cómo va a estar haciendo un barco? ¿Ah? Así a veces nuestros hijos son tratados en el colegio. Yo soy un hijo de un evangelio en la escuela, que los chicos me hacían burla. Y era horrible. Y no sabía por qué mi mami había cosas que me decían no. No sabía. Muchas cosas, muchas veces. Los compañeros me invitan, no. Ay, ¿por qué todos van? Pero mi mamá sabía por qué. ¿Me entiendes? Nuestros hijos serán tratados de locos, pero los padres son los que tenemos la sabiduría y la prudencia para que cuando sea el momento, sea el tiempo, ellos sean salvos. Mi mamá me vivía diciendo a mí, un día vas a ser un siervo de Dios. Yo no quería saber nada. Mírenme. Tenían razón, ¿no? Bueno, somos nosotros. Sigue hablando Salomón. Dice, y con ciencia, versículo 4, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Las cámaras son las habitaciones, las piezas. Cuando uno construye una casa, la terminas de construir, le pones toda la seguridad para que nadie se caiga, usas la sabiduría y la prudencia para construirla. Pero después que queda así, bien terminada, nuevita, nadie se va a vivir en una casa vacía, ¿no es cierto? Uno que quiere hacer, llenar primero el televisor, eso es lo primero. Después el juego de living, la cocina, la cama, y empezamos a comprar cosas, ¿no? Y a amoblarla y a llenarla. Dice Salomón que para esto se necesita ciencia, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, la ciencia. Algunos describen que la capacidad para la administración es una ciencia. Que no cualquiera tiene la capacidad de administrar. Y Jesús también nos enseñó varias parábolas con respecto a la administración. Jesús, por ejemplo, dentro de sus parábolas, nos relató una parábola de 3 hombres, 3 criados o 3 siervos a los que su patrón, que se estaba por ir lejos, les deja una cierta cantidad de dinero a cada uno. Aclara la Biblia según su capacidad. A uno le deja 5, a otro 2 y a otro 1 solo. Pero a cada uno según su capacidad. Y usted fíjese que el éxito para estos 3 hombres no era solamente cuidarlo
a lo que se le había entregado, a las riquezas que se le había entregado. No era solamente cuidarlo y devolverlo después en las mismas condiciones que había sido entregado, sino que el amo, el dueño, el patrón, lo que esperaba, que ellos, con la riqueza que se le había entregado, la administren de tal manera que se multiplique. Porque cuando el que recibe 5 va con el jefe y le dice, mira, 5 me habías dado, yo los he trabajado, los he administrado de tal manera y he ganado otros 5, aquí tienes 10. El jefe, el patrón le dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Son las palabras que todos nos va a encantar escuchar el día que estemos en la presencia del Señor. Pero, ¿qué es lo que destaca esta parábola? Que el jefe, el patrón, esperaba que sean buenos administradores con lo que les dan. Y todos, hermanos, todos los que estamos en el camino del Señor, todos hemos recibido algo de parte de Dios. Nadie tiene nada. A todos el Señor nos ha dado algo. A unos más, a otros menos, pero a cada uno nos ha dado según nuestra capacidad. ¿Y qué espera el Señor que hagamos con ello? Que lo administremos bien y lo multipliquemos, que lo hagamos trabajar. Eso haría que seamos buenos administradores. Si no lo hacemos, seguramente vamos a tener reclamo, que en esta parábola el amo, el dueño, le reclama al que recibe uno y lo esconde. ¿Se acuerdan? Cava, lo esconde y según él la excusa que tenía era, sabía que eras hombre muy exigente, que siembras, porque ciegas donde no has sembrado y quieres cosechar donde no. Entonces lo he escondido, aquí está, te devuelvo. No, eso el Señor no espera que nosotros hagamos. Usted puede decir, no, bueno, yo por lo menos he estado, por lo menos participaba en todas las reuniones. Bueno, no, el Señor quiere que usted sea activo, útil en las manos de Dios. Porque la casa no se llena con no hacer nada. ¿Me escuchan? No se crece si uno no hace nada. Cuanto uno más da, más recibe. Esa es la regla de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Mire, yo he crecido en la iglesia cuando en mi época la música no era nada, por ejemplo, en la iglesia, no era una parte importante. Se cantaban canciones, pero a veces no importaba mucho la parte musical. Y nosotros aprendíamos a tocar instrumentos porque le veíamos a algún hermano y ni siquiera nos enseñaba. Le mirábamos qué tocaba, cómo hacía la nota en la guitarra y de ahí aprendimos. Y recuerdo que un día vienen unos hermanos de otra iglesia, yo ahora he tenido como 14, 15 años, y queremos que el hermano nos enseñe. ¿Qué me enseña si ni yo sabía tocar? Pero bueno, me pongo con un cuadernito a anotar qué sabía para enseñar, por lo menos lo que sabía. Y cuando decido enseñar, Dios me va enriqueciendo a mí. Porque de eso se trata. Si usted decide ser maestro de escuela dominical y enseñar a los niños, usted va a decir, no sé mucho, pero si lo poco que tiene lo pone en las manos del Señor, el Señor sí sabe multiplicarlo. Yo he empezado como maestro de escuela dominical a predicar, vamos a decir, porque uno le predica a los niños. Y también me temblaban las piernas, tenía, no sé, como 4 o 5 niños ahí de chiquitos, pero yo estaba con unos nervios, no sabía cómo hablarle, porque nunca me había parado ante un público a hablar. Era el más vergonzoso de mi escuela. Yo nunca me dejo de contarle a los jóvenes de mi iglesia que yo me he hecho pis en 2º grado por no pedir permiso a la directora, porque era terror para mí hablar con las personas, era muy tímido. Y nunca me imaginaba que iba a estar parado delante de un montón de gente hablándole con un micrófono. Entonces, mire, si el Señor no me ha bendecido, me ha prosperado, habiendo puesto en las manos del Señor lo poco que sabía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nunca se sienta que para Dios lo poco que usted tiene es poco. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés iba a salir a ser el libertador de Egipto, pero estaba en el desierto cuidando ovejas. No era nadie, un pastor de ovejas en medio del desierto. Y Moisés dice, ¿qué voy a hacer? Cuando yo me vaya, me van a decir que quién sos vos. No tenía todas las dudas.
y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y si uno se mira, ¿qué es lo que tiene en su mano? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? A todos ya Dios nos ha dado algo. Y tenemos que aprender a reconocer y a darle valor a lo que Dios nos ha dado. Hay un libro del hermano Mac Murdock que se llama La Ley del Reconocimiento. Según el hermano, dice que si uno no da valor a lo que tiene, a lo que ha recibido, no lo celebra, no lo festeja. Y si no lo celebras, no lo festejas, un día se va. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a darle valor porque a todos Dios nos ha dado algo. Y a ese Moisés Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, un palo. Y uno dice, ¿para qué el palo? ¿Para qué una vara? Pero sin embargo, uno lee Éxodo y esa vara lo importante que ha sido, ¿no? Primero que se convierte en una culebra, después con la vara golpeaba el polvo y se convertía en piojo, levantaba la vara y el mar se abría en dos, hermanos. Nunca algo pequeño va a dejar de ser importante para Dios, porque Dios con lo mínimo puede hacer algo muy grande. Amén. Así que la ciencia de ser buenos administradores la adquirimos de Dios, pero primeramente dándole gracias por lo que ya tenemos y poniéndolo al servicio para que Él lo multiplique. Amén. Ay, si me estoy yendo mucho con el tiempo, me avisa, ¿no? Por último, en el versículo 6, dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Dos cosas dice aquí, pero utiliza una palabrita, como usted sabe, hemos venido viendo palabras como sabiduría, prudencia, ciencia, y ahora el ingenio. Y dice, con ingenio harán la guerra. Y uno dice, estamos edificando una casa, ¿en qué momento nos hemos puesto en guerra? ¿Qué tiene que ver la construcción con pelearnos, no? Pero sin embargo, usted sabe que aunque no nos guste y aunque uno quiera vivir en paz con todos, la guerra es algo inevitable. Porque desde el día que usted ha venido a Cristo, desde el día que usted le ha dicho sí al Señor y Jesús ha pasado a vivir en su corazón, usted ha cambiado de reino. ¿Sabía eso? Antes vivíamos en el reino de las tinieblas. Nuestro jefe o rey o mandatario era Satanás. Sin darnos en cuenta, hacíamos todo en orientación a lo que Él nos decía. Vivíamos en pecado y actuábamos en pecado y no nos interesaba, no nos afligía. Hoy cometemos cualquier cosa y el Espíritu Santo nos redarguye por eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Sencillamente hemos cambiado de reino. Hoy vivimos en el reino del Señor. La predicación de Juan el Bautista, de Jesús, de los discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. Hemos cambiado de reino. Hoy ya no seguimos las leyes del antiguo reino, hoy seguimos las leyes del nuevo, del reino de Dios. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Y hoy conocemos la luz del Señor. Y ese cambio de reino sencillamente ha provocado de que del otro lado donde pertenecemos antes nos hagan la guerra. Estamos nosotros viviendo en medio de un reino al que no pertenecemos. La Biblia dice que no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí venimos a ser embajadores, representantes del reino de los cielos. Pero al vivir en este mundo, hubiera sido lindo que el Señor nos salve y nos lleve, ¿no? Pero si nos ha dejado aquí, nos ha dejado con un plan, con un propósito, y somos parte del escuadrón o del ejército del Señor. Hemos cambiado de reino y estamos en guerra. ¿Nos gusta o no? Estamos en guerra. Satanás nunca va a dejarnos tranquilos. Él quiere que volvamos otra vez a estar bajo la esclavitud de su reino. Tratará todo el tiempo de volvernos para allá. A veces nos va a tentar, caeremos en sus seducciones, pero lo peor no es caer en pecado, sino lo peor es quedarnos ahí. Porque la palabra de Dios dice que tenemos abogados para con el Padre, Jesucristo. Sencillo, volver a hacer las cuentas con Dios, arrepentirnos, pedirle perdón, volvemos otra vez a nuestro estado. Pero vivimos en guerra. Y usted se va a dar en cuenta que cada vez que uno logra, alcanza, tiene algo, después uno tiene que cuidarlo, defenderlo.
Sucede en la vida misma. Cuando no tiene nada en la casa, todo está abierto, no importa, porque ¿quién nos va a robar si no tenemos nada? Pero cuando uno empieza a adquirir bienes, empieza a tener más cuidado, se levanta en la noche, ve, escucha un ruido, ladra el perro, se levanta ahí. ¿Por qué te levantas? Porque hay algo que es valioso para mí y me pueden sacar, ¿o no? Y si adquiere más, ya va a querer cámaras de seguridad. Y si tiene más, ya un sereno ahí que cuida afuera. Bueno, de eso se trata, ¿no? Fíjese que la guerra siempre es latente para defender lo que tenemos. Usted sabe que en este mundo siempre vamos a tener el asedio de las fuerzas enemigas. Cuando edificamos una iglesia, ustedes que están empezando esta obra, gracias al Señor que ya tienen un año aquí, recuerden, Satanás es muy buen enemigo, muy buen enemigo. No estoy para darle la gloria a Satanás, no, pero sabe ser enemigo. ¿Me escuchan? Él sabe ser enemigo, no subestime al enemigo que tenemos, porque Satanás sabe ser diablo. Hay un dicho que nosotros usamos que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y esto significa que lleva tanto tiempo ya con la humanidad, tantos años hace que ya conoce de iglesias y de hermanos, y de pastores y de siervos, y ya tantos años, no somos los primeros, ya han pasado un montón antes que nosotros, y un montón han permanecido en Dios y un montón nos abortearon. ¿Me escuchan? En todas las iglesias hay un montón de gente que un día ha estado sentado en una iglesia y un día se ha ido y no ha vuelto más. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo sabe ser enemigo. Hace bien su trabajo. Trabaja muy bien. Dicen que las guerras no se ganan en el campo de batalla, ¿sabe usted? Las guerras se ganan sobre una mesa. Las guerras se ganan donde hay un plan. Según el vocabulario de las guerras, hay dos palabras que se utilizan para la guerra: táctica y estrategia. ¿Sabe usted? Táctica y estrategia son dos palabras que se utilizan, que es la sabiduría para enfrentar al enemigo. Es en una mesa, ahora tenemos algunas guerras que están ahí latentes, ¿no? Se habla de Estados Unidos, ya hay algunas en Rusia y Ucrania. Todas esas guerras, más allá de lo que sucede en el campo de batalla, las guerras se planean, se planifican sobre una mesa. Ahí se sientan los presidentes, los generales, no sé qué altos mandos del ejército y hacen un plan. A ver qué tenemos, a ver qué tiene el enemigo, si nos enfrentamos, qué posibilidades, dónde tenemos que pelear, el terreno. Todo se planifica ahí. Y ahí se gana la guerra, porque ahí se hace el plan. Esto no es algo solo de la guerra. Un partido de fútbol, el director técnico se sienta con su equipo y hacen un plan, a ver, una estrategia, cómo van a hacer para ganar. Y en muchos ámbitos. Pero nosotros que estamos en guerra, los cristianos, no hacemos eso. No lo hacemos. Muy rara vez consideramos que Satanás, nuestro enemigo, muchas veces no viene de frente. No viene de frente. No es que uno diga, viene y se prepara. No. Como ya tiene tantos años, él sí tiene táctica y estrategia. Él sí sabe cómo hacer. Cuenta la Biblia que cuando el pueblo de Israel salía por el desierto, en la libertad de Egipto, empiezan a caminar a la tierra prometida, se levanta un ejército, los madianitas, creo que eran los madianitas, o los amalecitas, no recuerdo cuál de estos dos, y tenían una táctica, ¿no? Una estrategia para destruir al pueblo de Dios. Ellos dicen que atacaban por atrás, eran astutos y atacaban la retaguardia, atacaban a los más débiles. ¿Atrás quiénes iban? Los ancianitos, los niños, los que no caminaban rápido, los que se iban quedando en el camino. Y Satanás trabaja así, mi hermano. Cuando el cristiano que congrega en una iglesia comienza a separarse, comienza ya algo ha escuchado, algo le ha dicho, ha visto alguna situación, ya comienza a andar más
más lejos, ¿no? Del rebaño. Ya comienza a distanciarse, ya ve cosas, dice, no, no me saluda, ¿no? Y Satanás empieza a aprovechar siempre del rezagado, del que se queda. Esa es una estrategia, no sé si usted habrá visto Discovery, del león. El león no ataca al más fuerte. Él está acechando la presa, está ahí, esperando, parece que no hace nada, pero ¿qué está haciendo? Está observando quién es el más débil, quién es el que se queda, quién es el que se aleja de la manada. La palabra de Dios dice que Satanás es como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Se quiere destruirnos, ese es su trabajo. Muchas veces va a provocar situaciones para que uno se aísle, se resiente, se enoje y no quiera continuar. Y nos va a dar todas las razones perfectas y exactas para que uno se aleje de Dios, se aleje de la iglesia, se aleje del camino. Y nos termina sacando. Por eso no se olvide, estamos en guerra. Táctica y estrategia, hay que usar el ingenio, hay que pensar. Jesús decía que nadie se hace una guerra si primero no se sienta y hace cálculos. ¿Han escuchado eso? Él decía, primero tenemos que sentarnos y hacer cálculos, a ver si el otro viene contra mí con 10.000 soldados y yo tengo 1.000. Si no voy a poder hacer esa guerra, más vale no salgo esa guerra. Es muy malo considerarnos a nosotros mismos que tenemos toda la capacidad para vencer a Satanás. Y para terminar le cuento un sueño que el Señor una vez me ha permitido soñar. Yo recuerdo que estaba en ese sueño cerca de la casa de mi mamá, sueños recurrentes, siempre estoy cerca de la casa donde me criaba. Estaba ahí y estábamos con los hermanos, no sé por qué, en la calle, y miramos al cielo y pasaban unas nubes con forma de ángel. Y el hermano me decía, Cristo viene. Entonces yo miro y sí se veían como si fueran muchas nubes de la misma forma de ángel que pasaban rápido. Entonces nos agarró con un temor y nos agarramos todos de la mano y comenzamos a orar. Como para en ese momento reconciliarnos con el Señor, porque uno siempre piensa que va a tener ese espacio de ahora hago las cuentas con Dios y me salvo. Y nos agarramos todas las manos y empezamos a orar. Y yo en un momento abro el ojo así y miro y nos habíamos quedado 2 o 3, los demás habían desaparecido. ¿Y sabe qué? Yo estaba ahí, me había quedado. Ay, no. Me agarra como un miedo, ¿no? Porque yo decía, nos hemos quedado, el Señor se ha ido, el Espíritu Santo se lo quitaron y nos quedamos solos. Y no termino de pensar eso y veo como que aquí detrás mío se eleva así como una especie de humo negro. Y ese humo negro viene así y me entra aquí de costado. Yo me despierto del sueño sintiendo como si me hubiesen clavado algo aquí en la espalda. Y aterrorizado en la cama, un verano en Santiago del Estero con ventilador nada más, imagínense. Yo en ese momento cuando me despierto, la luz de la habitación estaba encendida y mi esposa supuestamente estaba detrás mío, supuestamente porque yo me despierto en el sueño, o sea, yo sentía que estaba solo, que mi esposa se había ido con el Señor y que Satanás estaba ahí en la habitación. Hermano, le digo la verdad, que no sé cuánto tiempo he estado ahí sin querer mover un dedo. Estaba aterrorizado. El Señor ha permitido que yo viva ese sueño. Estaba aterrorizado, no me quería dar la vuelta a ver si estaba mi esposa o se había ido con el Señor. Pero yo sentía como que en mi habitación había una presencia y estaba aterrorizado. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado hasta que me ha animado despacito debajo de la sábana a correr de pie y tocarla a mi esposa. Gracias Jesús, ahí estaba, era un sueño. Ahí comenzó a tranquilizarme, a calmarme y a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué he vivido esto? ¿Qué me has querido decir con tener ese sueño? De ese día el Señor me enseñó que no soy el más fuerte, que aprender a sentirnos débiles no es debilidad, que aprender a reconocer nuestras flaquezas no es debilidad, que si el Señor no nos defiende, Satanás nos destruye. Yo no soy oponente para él. No, todos los años que podamos tener de cristianos no somos oponentes, sí.
Dios. Solo Dios nos hace ser más que vencedores. Solo Él. No es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades. Es Dios, Dios en nosotros. Entonces, desde ese día, a aplicar eso a mi vida personal y a buscar al Señor en todas mis áreas débiles. Hay un dicho que dice que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. ¿Lo usted no? ¿Lo ha escuchado? Entonces, cuando usted reconoce sus eslabones débiles, comienza a reforzarlos con oración, con ayuno, búsqueda del Señor. En esta área me doy en cuenta, tengo la sabiduría para darme cuenta que todavía me cuesta. En este lugar Satanás se podría aprovechar de mí. Si me ataca en esta parte, seguro que puedo perder en la guerra. ¿Entiende? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría, eso es estrategia, eso es táctica. Aprender a mirarnos a nosotros. Generalmente nos sentimos, no, yo contra el diablo, no importa que lo que venga, yo voy a ser fiel. ¿Se acuerda Pedro sentado en la mesa, la última cena con Jesús? Uno de ustedes se va a escandalizar de mí, dice el Señor. Y todos empiezan a preguntar, ¿seré yo? Y Pedro dice, Señor, aunque todo esto se escandalicen de vos, yo estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era Pedro? Y Jesús le dice, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¿Se acuerdan? Se creía. Porque con la emoción uno siente, no, yo con el Señor a todos lados. Mentira. Satanás sabe muy bien que somos débiles. Él lo sabe. Y se aprovecha de nuestras propias debilidades. Si no, mire ese día, Jesús anoche ayuna 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan? Jesús, el Hijo de Dios. El día número 40, Jesús tiene hambre. Una debilidad. Cuando aparece el hambre, ¿quién se presenta? Satanás. Ahí. Si cuando nosotros demostramos, se dan cuenta de nuestras debilidades, no va a atacar nunca sus fortalezas. Siempre va a atacar sus debilidades. Nuestras propias debilidades son nuestra propia destrucción. Ahí está el punto donde Satanás siempre va a atacar, con su debilidad. Por eso hay que pedirle al Señor que nos haga fuertes en esas áreas. Orar. Cada uno aprender a reconocer, me cuesta esto, me cuesta esto. Yo sé que aquí tengo un problema. Señor, ayúdame. Necesito aprender a tener fortaleza en esta área. Necesito tener una estrategia. ¿Qué voy a hacer el día que sea expuesto a esta debilidad? ¿Cómo voy a actuar? Eso es ser sabio. ¿Usted por qué piensa que José, ¿se acuerda la historia de José? Dice la Biblia que el esposo de Potifar todos los días lo buscaba a José, todos los días. Yo creo que José un día pensó y dijo, un día puedo tener un problema aquí con él. Y ya estaba en su mente qué es lo que iba a hacer si llegaba a estar expuesto y no sabía, entre la espada y la pared, no sabía qué iba a hacer. Ya estaba en su mente. Ya lo había decidido antes. Si un día soy expuesto a esto, salgo corriendo. Es preferible pasar por débil, pasar por cobarde, pero no perder. Y salió corriendo y le costó la libertad porque fue a la cárcel. Pero él sabía que era más importante no fallar a su Dios. Hermanos, tenga una táctica, una estrategia. Pídale al Señor cómo va a actuar. Que el Señor nos libre siempre para no ser expuestos, pero que también tengamos la capacidad, la decisión de permanecer fieles a Dios cuando Satanás actúe en contra de nuestra vida. Amén. Yo sé que podríamos hablar mucho más, pero creo que es tiempo que oremos y le pidamos al Señor su ayuda. Amén. Que el Señor desarrolle en nuestra vida la sabiduría, que el Señor nos dé la prudencia, la ciencia, y que nos dé también la capacidad para defendernos de nuestros enemigos, el ingenio. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a